Amigos, bienvenidos a este especial de espionaje político con el asambleísta electo por Guayas, el partido Creo, Guido Chiriboga. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, siempre en casa, en la data y en espionaje político, pues, con la seriedad que corresponde. Guido, entremos en materia. Usted el 14 de mayo se posicionará como asambleísta. Tendrá la obligación con el pueblo que lo eligió de decretar esas leyes que están esperando. ¿Cuál sería la primera ley que Guido Chiriboga va a proponer en la Asamblea Nacional? Bueno, llegaremos en efecto el 14 a posesionarnos, pero el 24 comienza el periodo del nuevo gobierno, el 24 de mayo. Y Guillermo Lasso llegará a Carondelet y como colegislador remitirá un paquete de reformas importantes, va a mandar así, después de ir a la Asamblea y posesionarse, mandará proyectos de ley para empezar el cambio que el Ecuador necesita el mismo 24 de mayo. Entonces el trabajo, vamos a ponernos a trabajar todos los asambleístas desde el mismo 24 con leyes para cambiar el país y empezar la generación de empleo, el cambio en la educación tan necesario, el sistema de salud, la seguridad. Entonces tener un Ecuador, que nos encontremos todos los ecuatorianos unidos en el mejor Ecuador posible, quitando trabas, reduciendo impuestos, permitiendo a la gente emprender en libertad. Ese es el cambio que se va a dar y trabajaremos primero en las que recibamos desde el Ejecutivo. Te cambio un poquito tu premisa y es importante que vengan desde el Ejecutivo porque así algunas pueden tener el trámite económico urgente. Entonces, si yo lo propongo desde la bancada, tiene un proceso más largo en la Asamblea. Si viene desde el Ejecutivo, hay procesos más expeditos y no hay tiempo que perder para arreglar al Ecuador y llevarlo en el camino de la prosperidad. ¿Cuál sería la posición de Guido Chiriboga en caso de que un asambleísta de otra bancada proponga una ley que a usted le interese darle a su pueblo? A favor, yo creo que todo lo que lleve a dar más empleo, mejor salud, más seguridad, mejor educación para los ecuatorianos, lo aprobaremos tanto yo como todos los de nuestra bancada de Creo. Y todo aquello que vaya en contrario, pues buscaremos mejorarlo, cambiarla para que sirva o eliminarlo del código y asegurar que no pase a ser parte de la opresión del pueblo, que tenemos 14 años en ese camino. Vamos a este 11 de abril mirar la hoja y tener un Ecuador de prosperidad hacia adelante. Guido, usted nombra varios aspectos como salud, economía, pero también hay un tema bastante importante que realmente el gobierno nacional actual no le da mucha importancia e incluso los candidatos a la presidencia no han nombrado mucho esto, sobre la crisis carcelaria que se vive en el país y que se ha vivido en los últimos 15, 16 años. ¿Cuál es la postura de Guido Chiriboga como asambleísta electo para las personas que están privadas de la libertad? Bueno, entre los temas coyunturales y los pilares en los que hay que trabajar, uno es seguridad, por supuesto. Mencioné educación, salud, seguridad y empleo. En seguridad, que está pues muy afectada por la crisis carcelaria, yo creo que tocaste un tema muy importante, es la epítome, es la demostración del desgobierno de estos 14 años. O sea, hemos venido decayendo estos 14 años en la seguridad al punto de que en las cárceles, en un par de hectáreas controladas absolutamente por el gobierno central, se matan y se despescuezan y se degollan cuando supuestamente están desarmados e incomunicados. Y lo hacen en 3 cárceles en diferentes provincias coordinadamente. Entonces, están los reos manejando el sistema carcelario. Porque este gobierno de estos 14 años es entregado al narcotráfico. Justamente hablemos de ese tema. Los funcionarios públicos de los últimos 14 años, vamos a hablar de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, han vivido y han perseguido a muchísimas personas. Como podemos saber, el hacinamiento en las cárceles. Hay una privación de libertad con ingresos diarios de personas que quizás tienen una prisión preventiva, pero los hacinan. ¿Usted considera que estos últimos 14 años ha habido esa persecución política por parte del gobierno central? Sí, se usó el Estado para persecución política, en efecto. Hay muchos presos políticos, o sea, hay casos, pues, incluso que han terminado en muertes por oponerse al gobierno. El caso del general Gabela, siendo pues uno de los más icónicos. Fausto Valdivieso iba a hacer denuncias desde la prensa aquí. O sea,
aquí en la data, pues pueden incurrir también en riesgos si es que el Ecuador toma un camino de tener un gobierno dictatorial con opresión desde el Estado al ciudadano. Y eso es lo que tenemos que terminar, tener un gobierno liderado por alguien que sabe que en democracia y libertad se progresa y se crea bienestar para los ecuatorianos. Hablemos específicamente de la Fiscalía. La fiscal actual, Diana Salazar, tiene una posición parcial, entre comillas, vamos a hablar parcial entre comillas. ¿Cuál sería la función de Guido Chiriboga ante esta posición de la fiscal? Bueno, la Fiscalía vamos a algo de fondo. Hay cosas que podemos arreglar para tener un mejor Ecuador. Déjame darte un ejemplo en el tema de seguridad que tú bien indicabas. La Policía Judicial, actualmente, que es la que investiga por parte de la Fiscalía, responde al Ministerio de Gobierno. Entonces, cuando desde el Ministerio de Gobierno del Correo Morenismo se reparten hospitales en plena pandemia, cosa obviamente ilegal y peleado con toda ética y todo lo correcto, ¿cómo va la Policía Judicial a investigar a su jefe? Y si le llega la investigación al jefe, ahí la archivan. Entonces, la Policía Judicial debe de reportar a la Fiscalía. Ya es así en otros países. No sé, para los que tienen un poquito más de años, Dick Tracy, ¿se acuerdan de Dick Tracy, de las comiquitas? Era justamente la Policía Judicial de la Fiscalía, en ese caso en Estados Unidos. Pero ellos reportan a la Fiscalía directamente, entonces pueden investigar al Ejecutivo. Crearon un esquema para manejar impunidad y eso lo vamos a cambiar. Hablando de impunidad y de los cuerpos policiales que usted justamente acaba de nombrar, Guido, estas son personas que luego del 30S realmente se han visto afectados, ¿verdad?, por los últimos 14 años. ¿Cuál es la posición del movimiento, creo, y de la posición de usted como asambleísta electo? ¿Qué va a hacer usted en la asamblea por estas fuerzas que nos cuidan y estas fuerzas que dan el día a día en la calle? Pues yo quiero que el ciudadano de bien, el ciudadano que trabaja, viva con tranquilidad y que el delincuente viva con susto y con miedo. Tenemos que cambiar eso y para eso debe de poder la Policía Nacional y todas las fuerzas, incluyendo Ejército y las Fuerzas Armadas, puedan tener la tranquilidad y la seguridad de que ellos, haciendo su trabajo, no incurrirán en problemas personales. Ahora les cobran hasta las balas y van presos por cualquier cosa. ¿Por parte del Ministerio de Gobierno? Todo el sistema está hecho para proteger al delincuente. Incluso pues el narcotráfico, siendo lo más claro, hubo ahora un caso que cogieron a alguien 4 veces, entró preso por asesinato, 4 veces salió de inmediato. Entonces necesitamos un cambio desde la cabeza. Acá tenemos la frase pues que por la cabeza muere el pez y se pudre de la cabeza para abajo. Y eso es lo que nos ha pasado en estos 14 años. Necesitamos una cabeza clara, una cabeza con capacidad, con experiencia comprobada, de saber generar bienestar en todo su entorno y que ahora lo haga para los 17 millones de ecuatorianos. No estamos para improvisaciones, estamos para experiencia comprobada. El Ecuador está en un momento muy crítico, pero gracias a Dios somos un país muy rico y puede eso arreglarse muy rápidamente. Estamos en contienda electoral, faltan pocos días para la segunda vuelta. ¿Cuál sería la posición de estas fuerzas policiales? Sabemos que para ellos el voto no es obligatorio. ¿Cuál sería usted, que ha estado en la calle y ha estado puerta a puerta cuando hizo su campaña? ¿Qué ha escuchado usted sobre la posición de estos cuerpos policiales para el apoyo a Guillermo Lasso o para el apoyo del Andrés Arauz? Bueno, no puedo hablar por todo el cuerpo policial, pero los que yo me he encontrado empíricamente y converso, porque hay uno en la vereda pues tomándose un raspado, conversa y a veces es un policía, ¿Están descontentos con estos 14 años? Igual que el resto de la ciudadanía. Ellos esperan un Ecuador de prosperidad, de libertad y de justicia. No podemos separar el crecimiento económico que va a venir de la justicia social, porque si no también seguimos en un estado fallido. Vamos a tener que tener prosperidad con justicia social y eso lo entiende Guillermo Lasso y eso cuando converso con un policía, cuando converso con cualquier vecino también lo sienten, lo comunican de diferentes maneras, pero el fondo es el mismo, tener prosperidad con justicia social. Guido, hablando de prosperidad y justo cuando comenzamos la entrevista hablabas de economía.
recordemos que existen muchísimas personas que diariamente se ganan el pan en estos mercados, ¿verdad? ¿Cuál sería la posición de Guido Chiriboga en la asamblea para ayudar a estas personas que diariamente buscan el pan de cada día para poder llevar a su hogar? Yo voy a ir con una tijerota para recortar tanto trámite, tanta burocracia, tanto impuesto. Déjame darte el último ejemplo del correo morenismo. Le pusieron un impuesto, de verdad, a mí me parece algo miserable, del 2% a las ventas de los microempresarios. El microempresario no sabe si va a tener utilidad o no, y el impuesto a la renta es sobre la utilidad. Entonces, aunque tenga pérdidas, le van a cobrar 2% sobre sus ventas, anticipados. Ya no saben cómo más exprimirle sangre al cangrejo, ya no saben cómo quitarnos más plata para robársela. Necesitamos cambiar, entrar así como yo voy a ir a la asamblea con una tijerota para eliminar tanto trámite y tanta burocracia. Necesitamos entrar también en el Ejecutivo con un machete y limpiar tanta maleza que nos han metido ahí y poner gente con un espíritu patriótico que quiera servir a los ecuatorianos. Hay que cambiar el modelo de entender que uno va a servir a los ecuatorianos y no a servirse del Estado. Guido, ahorita estamos viendo unas restricciones por el aumento de casos COVID acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted considera que estas medidas son válidas en este momento que se está viviendo en el Ecuador, la economía por el piso? ¿Usted considera que la alcaldesa de acá de Guayaquil tuvo razón de hacer esto y sin embargo vemos en la calle después de las 4 o 5 de la tarde la gente desesperada para poder seguir trabajando y poder llevarle el pan a sus familiares? Bueno, seguramente manejan más información que tú y yo y esperemos que lo hagan pues, en el mejor sentido de buscar el bien. En términos generales, yo creo que las restricciones de tiempos y las restricciones de movilidad en cuanto a, por ejemplo, vehículos privados, no contribuyen a evitar aglomeraciones, que es lo que dicen ser la meta. Si un mercado abre durante 12 horas, va a haber menos aglomeración que si lo obligan a atender a todos sus clientes en 6 horas. Porque en las 6 horas van a ir todos los clientes y van a estar el doble de apachurrados. Lo pudimos observar en el inicio de esta restricción vehicular. Ayer estuvimos viendo en las calles aglomeraciones, en las paradas de Metrovía, las aglomeraciones y la gente desesperada, confundida, molesta por estas restricciones que habló y que dijo el COE cantonal previo al pedido de solicitud de la alcaldesa. Sí, en cuanto a lo vehicular, yo no entiendo y no concuerdo que restrinjan la movilidad de los vehículos particulares y no los públicos, porque mandan con eso a los que están en vehículos particulares, los mandan a vehículos públicos, ya sean taxis o buses, y van, antes si en un carro iban 2 personas, ahora van a ir 3 por el taxista, y entre 3 se van a contagiar más que entre 2, y en el bus van a ir más gente, antes podían ir en más vehículos. Entonces, si el tema es evitar aglomeraciones o cercanías para evitar contactos y contagios, me parece que no va en la línea. ¿Usted reformaría este decreto para las restricciones vehiculares? Yo tomaría los modelos de los países que han funcionado y que ha servido. Por ejemplo, en Uruguay, Luis Lacalle Pou mantuvo unas políticas muy claras y durante todo el tiempo, y Uruguay ha sido un ejemplo positivo del manejo de la pandemia. Entonces, yo copiaría lo que funciona en otros países. Uruguay tiene más o menos, no es pues Brasil ni Estados Unidos en cuanto a tamaño, y podemos aplicar el modelo uruguayo acá. Guido, ahorita estoy revisando y muchas personas se preguntan el por qué o cuál sería la posición de Guido Chiriboga referente a las palabras de la alcaldesa del municipio de Guayaquil, donde dice que le daría pena de muerte a las personas que están privadas de la libertad. Serían 40.000, son 40.000 personas que están privadas de la libertad. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Usted apoyaría esta noción en la asamblea? Bueno, yo no he escuchado las declaraciones de la alcaldesa, entonces no me voy a evitar de opinar sobre... ¿Estaría de acuerdo con esa posición? No, yo creo que no tenemos una justicia suficientemente clara e independiente para poder aplicar pena de muerte, porque la pena de muerte es irreversible. Si después se descubre, como en apelación, después reviertes el fallo, bueno, si te congelaron un bien, te lo devuelven el bien o su equivalente monetario, pero la vida no hay cómo revertirla. Y que en este país la prisión preventiva incrementa diariamente. No hay una buena función judicial
para poder ejercer y poder llevar quizás esa prisión preventiva a domicilio e investigar mejor. Y cuando hay esa prisión preventiva a domicilio, pues nos han dejado ya, recuerdo el caso del señor Alvarado, que se cortó el grillete y dejó hasta con una nota, con sarcasmo, con ironía y con ofensa para el pueblo ecuatoriano, diciendo ahí les dejo su grillete y se fue del país, ¿no? Entonces, sí ahí tenemos un problema estructural en cuanto al manejo de la justicia, y esto nace de la metida de mano a la justicia. No puede ser que desde el Ejecutivo quieran imponer sentencias. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, en el que a mí me compete, será para legislar y fiscalizar. El Judicial para imponer justicia, el Ejecutivo para administrar los fondos del Estado. No puede el Ejecutivo, por más presidente que sea, y no lo va a hacer Guillermo Lasso, ir a meterle la mano a la justicia, como ya dijo el correo morenismo con el Chico Arauz, como hizo Maduro en Venezuela, como hizo Chávez en Venezuela, como los Castro en Cuba, que deciden ellos a dedazo quién va preso, quién va libre. Hablando, usted acaba de tocar ahorita un punto bien importante, la comunidad venezolana acá en el Ecuador. Por allí se han dicho que el candidato Guillermo Lasso ha usado a estos migrantes para post y postear y están en la calle con carteles. ¿Eso es realidad o es simplemente una campaña sucia como indica el candidato? Bueno, o simplemente es que realmente el venezolano quiere enseñarles al ecuatoriano la verdadera razón de por qué están acá, quizás en cada esquina, pidiendo solidaridad. Tu frase me recordó pues la otra frase del debate de Andrés, no mientas otra vez. Ya no saben qué hacer, están tan desesperados porque todos los días crece la campaña de Guillermo y la aceptación, todos estos votos indecisos están cada vez más creciendo, Guillermo, y ellos están estancados y hasta bajando, que se inventan estas estructuras. Yo creo que todos los que nos ven aquí en la data, conversamos con nuestros hermanos venezolanos cuando están en la calle, cuando nos piden pan y nos dicen, o sea, a mí me dicen, yo a veces estoy pues identificado con Guillermo Lasso, otras veces no, y cuando no estoy igual me dicen, mire, no se dejen engañar, no voten por el modelo chavista, porque nos prometen una cosa y nos hacen otra. Acuérdate los $1,000 que iban a regalar, que ahora ya no es un regalo, sino que es un crédito. Iba a ser para los que se inscribían con el formulario en la web de ellos, ya no es para los inscritos, sino para los del bono. ¿Y cómo una señora que recibe el bono va a repagar $1,000? O sea, es otra mentira más. Ya fue mentira para el que se inscribió. Entonces, todos los que votaron en primera vuelta, porque iban a recibir $1,000, ya se sienten engañados. Entonces, no solamente los venezolanos, hermanos ecuatorianos nuestros, vienen y me dicen, yo estoy cansado de tantas mentiras, yo voté por la Luca, así acá decimos así, yo voté por la Luca, pero ya eso, otra mentira más, ahora estoy con Lasso. La pregunta de cajón para finalizar este espionaje político, este programa especial con Guido Chiriboga. Nosotros acá en La Data buscamos la libertad de información. Usted como asambleísta del movimiento Creo ha estado infinidad de veces acá en nuestros estudios. Yo creo que, y quiero que usted le haga la invitación a todos los políticos que vengan a sentarse a ser espiados políticamente acá en La Data sin tilde político. Pues yo creo que parte de una real democracia es la libre información y para eso está la prensa. La prensa tiene que ser un canal para poder llevar pluralmente, y por eso acogiendo a tus palabras, de todos los colores y sabores de las posturas políticas, para que el ciudadano pueda en libertad elegir el modelo que quieren. En mi caso, yo quiero un modelo de democracia y de libertad para generar prosperidad y bienestar para los 17 millones de ecuatorianos, hombres, mujeres, altos, bajos, flacos, gordos, pelados y con pelo. Todos los ecuatorianos necesitamos salud, educación, empleo y seguridad. Y eso es lo que tenemos clarísimo como Guillermo Lasso y como toda la campaña que lo acompaña, y vamos a empujar para tener un país con menos involucramiento en el día a día del gobierno, en el ciudadano, para que cada uno saque su vida adelante, pero que el gobierno no te quite tampoco y te deje progresar. Nosotros estamos donde la información lo merite, y sobre todo imparcial, y llevarle a cada uno de las personas que nos ven a través de la señal de La Data información veraz y oportuna. Gracias, Guido, por haber acompañado el día de hoy a Espionaje Político en esta edición especial con el asambleísta electo Guido Chiriboga. Muchas gracias a La Data SE, a Espionaje Político, y la razón por la que quizás no quieren venir los del otro
los de los otros bandos políticos, es porque como mienten y con tus acuciosas preguntas no van a poder salirse con la suya, tienen miedo de que se desenmascare tanta mentira. Para tener libertad y democracia tenemos una sola opción este 11 de abril, Guillermo Lasso, presidente. Muchísimas gracias, Guido. Hasta la próxima.